Cordial saludo Les para estoy todos los escuchando. asistentes de nuevo a esta entrevista. Continuando al especial que venimos desarrollando respecto al fallo de la Corte Constitucional en cuanto a la ley de financiamiento, en esta ocasión nos acompaña la doctora Margarita Salas de la firma eWay, quien nos contextualizará y nos hablará acerca de los impactos tributarios que se presentarán en concordancia con el fallo que la declara inexequible para el próximo año. La primera pregunta para la doctora Margarita es, ¿cuáles fueron los trámites indebidos que conllevaron al fallo de inexequibilidad dado por la Corte Constitucional? Gracias, buenas tardes. Digamos que lo que tenemos hasta el momento es el comunicado de prensa que ha liberado la Corte Constitucional, y en el comunicado de prensa en relación con el expediente 13207, lo que ha planteado la Corte es que el trámite siguió el Congreso para la aprobación de la reforma tributaria y no observó algunos de los principios, principalmente el principio de publicidad y de consecutividad. Eh, Realmente lo que plantea de fondo la Corte en su decisión es que hizo una verificación de cómo fueron los trámites que se surtieron en el Congreso y que no pudo darse el principio de publicidad porque la plenaria del Senado aprobó el proyecto el día 18 de diciembre y el día 19 de diciembre, antes de publicarse en la Gaceta del Congreso, se dio el trámite de discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes, según plantea la Corte en su comunicado de prensa, no tuvo la posibilidad de revisar el contenido del texto porque no fue publicado previamente. Puedo corroborar también la Corte Constitucional que dicha publicación se dio al día siguiente, después de la aprobación en la plenaria de la Cámara de Representantes. Entonces, plantea la Corte que no pudo haber debate sobre el contenido del texto aprobado en el Senado posteriormente por la Cámara, porque la misma Cámara desconocía cuál había sido el texto aprobado en el Senado. Y eso viola el principio de publicidad. Obviamente la Corte plantea que el principio que rige en Colombia es que no hay impuestos sin representación y por lo tanto no podía aprobarse un texto final de reforma tributaria sin que se hubiera dado un último debate, que es también simultánea la violación del principio de consecutividad en el trámite frente al Congreso. Entonces, con base en esos elementos, la Corte decidió declarar la inconstitucionalidad. Sin embargo, ¿qué hace la Corte? La Corte revisa que el impacto en el recaudo es un impacto importante y por lo tanto decide diferir los efectos de ese fallo. Decide diferirlos hasta diciembre 31 del 2019, de manera que lo que plantea es un efecto futuro de su decisión. Al plantear un efecto futuro de su decisión, las normas que incorporó la ley 1943 van a seguir rigiendo hasta el 31 de diciembre. Y esto le da oportunidad también, según lo plantea el mismo comunicado de prensa, le da la oportunidad al Congreso y evidentemente al gobierno de revisar nuevamente un proyecto de reforma tributaria, presentar por parte del gobierno que sea revisado en el Congreso, evidentemente que se en los trámites y que sea o ratificado el mismo texto, publicado, subrogado, y en general ejercer las facultades que tiene el Congreso frente a las propuestas del gobierno en cuanto a temas tributarios. De manera que es como un volver a empezar. Si bien hay normas que están bastante decantadas, que han sido entendidas perfectamente, que generan un beneficio para el país, pues también hay que considerar que esto inicia un nuevo debate y eso genera un nivel de incertidumbre importante sobre lo que va a resultar después de este trámite, de este nuevo trámite en el Congreso. Doctora Margarita, de acuerdo a esto, ¿cuál es el efecto de la inexequibilidad de la ley de financiamiento? Sí, digamos que el efecto de la inexequibilidad de cualquier ley en general lo define de alguna manera la Corte. El efecto que ha definido la Corte es un efecto hacia futuro. Quiere decir que las situaciones jurídicas que están consolidadas antes de la inconstitucionalidad, antes de la declaratoria de inconstitucionalidad, se mantienen intangibles, se mantienen intactas. Es decir, que, por ejemplo, y lo veremos seguramente más adelante, por ejemplo, el impuesto al patrimonio que pagaron las personas naturales en el año 2019. Ese impuesto fue pagado en vigencia de la ley. La ley fue declarada inconstitucional en octubre 16. A partir de la publicación y de la notificación de esa decisión, evidentemente esta decisión tendrá sus efectos
con lo cual ese valor que fue cancelado a título de impuesto de patrimonio por el año 2019, pues se mantendrá intacto y no habrá derecho en principio de obtener una restitución de esas sumas pagadas, no obstante la ley ha sido declarada inconstitucional. Por el contrario, el impuesto al patrimonio que se debía cancelar en el 2020 y en el 2021 ya no se tendrá que cancelar porque evidentemente a partir del 31 de diciembre la norma, la ley 1943 se entiende derogada. Entonces el efecto es efecto futuro y efecto diferido en el tiempo hasta el 31 de diciembre que le permita, como decía al gobierno, presentar un nuevo proyecto y al Congreso surtir su debate hasta su aprobación. Perfecto. ¿Qué impactos se tendrán a nivel de los contribuyentes, personas jurídicas y personas naturales con relación a esta decisión? Pues los impactos son fuertes. Yo creo que el hecho de que la Corte haya planteado un diferimiento del fallo de alguna manera salvaguarda el principio de seguridad jurídica. Los contribuyentes no están en este momento pensando en qué deben hacer, lo que están pensando es en que el gobierno presente un nuevo proyecto de reforma tributaria. Por supuesto, las decisiones se tomarán conforme al nuevo texto aprobado. No creo que necesariamente sea idéntico, es muy probable que tenga muchas modificaciones. Uno de los principales temas que llama la atención y en un país, en un Estado de Derecho, es la seguridad jurídica. Llama la atención porque, por ejemplo, en el caso de las personas naturales, desde el año 2012 hemos tenido muchísimas modificaciones en su régimen de tributación y el régimen de tributación alterado cada año, cada 2 años, pues genera muchísima incertidumbre para las personas que están generando ingresos y declarando impuestos y tributando en el impuesto sobre la renta, en unas perspectivas. Tuvimos, si ustedes recuerdan, tuvimos desde el 2012 y más régimen de personas naturales, régimen de empleados, luego vienen las cédulas, luego se modificaron las cédulas, de manera que volvemos al régimen anterior. ¿Qué pasa? Si no se aprueba una nueva reforma tributaria en lo que resta del año, que pueda entrar a regir, como ustedes saben, entraría a regir para impuestos efectivos solamente hasta el año 2020, no se aprobara una reforma tributaria en este año, las personas naturales, las personas jurídicas en general, volverían al régimen anterior a la 1943. Con lo cual entonces volvemos a hablar de cédulas, volvemos a hablar de redefiniciones de tarifas, y es muy claro que la reforma tributaria de la ley 1943 lo que introdujo, por ejemplo, en el caso de personas naturales, fue, para decirlo muy en términos generales, fue un incremento de la tributación para las personas naturales de mayores ingresos. Incrementó sus tarifas, limitó los beneficios, estableció un régimen de impuesto al patrimonio que, como ustedes recuerdan, estaría vigente en el 2019, 2020 y 2021 a una tasa del 1% anual para patrimonios mayores de 5.000 millones de pesos y, como lo mencioné hace un rato, el valor pagado en el 2019 se entiende bien pago y se entiende que esta es una situación jurídica consolidada, no obstante no tendrían que pagar el año 2020 y 2021. Eso de no aprobarse. Entonces, digamos que hablemos en términos de qué pasaría si no se aprobara una nueva reforma tributaria, porque si se aprobara tenemos que remitirnos al texto de la reforma tributaria, pero si no se aprobara una nueva reforma tributaria, ¿qué sería volver al pasado? Entonces, volver al pasado sería bajar los tributos de esos mayores niveles de ingresos, sería no tener impuesto al patrimonio sobre los patrimonios de las personas naturales, sería, por ejemplo, el hecho de que las contribuciones voluntarias a fondos de pensiones del régimen obligatorio pues ya no tendrían un límite como se los impuso la ley 1943. Y esos son los que yo considero los impactos más grandes en relación con el régimen de las personas naturales. Por supuesto que también es relevante el tema de la renta presuntiva, que también afecta a las personas naturales y que la ley 1943 planteaba eliminar en el término de 2 años. En este momento, pues la renta presuntiva seguiría de no aprobarse una nueva ley a partir del año 2020 sobre la base del patrimonio del contribuyente a una tarifa del 3.5% como estaba antes de la vigencia de la ley 1943 que planteaba gradualmente eliminar la renta presuntiva. En cuanto a las personas jurídicas, los cambios son bastantes. El primer cambio es la reducción de la tarifa del impuesto sobre la renta. Con la reforma tributaria nosotros teníamos en el 2019 tarifa del 33, pero en el 2020 teníamos 32, 31 y 30.
y nosotros realmente partíamos de una tarifa del 37%. De manera que de no aprobarse una nueva reforma, el año 2020 estaría grabado no a la tarifa del 32, sino del 37%. Ese es, yo creo que uno de los impactos más grandes, porque es un impacto que afecta pues todas las empresas. El tema de la sobretasa del sector financiero evidentemente no aplicará para los años siguientes. Ya me refería a la renta presuntiva. La renta presuntiva, pues, como les mencionaba, no será eliminada y volverá a sus condiciones originales antes de la ley 1943, quiere eso decir al 3.5% del patrimonio de los contribuyentes. Temas adicionales que impactan muy fuerte a las empresas, la imposibilidad de descontar el impuesto sobre las ventas en la adquisición de los activos fijos reales productivos y ser tomado como descuento en el impuesto sobre la renta. Es un impacto bastante fuerte porque las empresas estaban haciendo sus proyecciones sobre la posibilidad de tomar ese descuento, además porque esa es una de las normas que lo que hace es homologar la situación de Colombia frente a muchos de los países de la región donde ese IVA pagado en la adquisición de bienes de capital en los países en los que existe se puede tomar como un descuento efectivo o pueden obtener la devolución del mismo, de manera que ese elemento de competitividad introducido con la ley 1943 que les permitía a las empresas tomar ese descuento en el impuesto sobre la renta, pues dejaría de existir, a menos que se incorpore en una nueva legislación. El tema de la deducción de impuestos pagados, recuerden que la ley 1943 planteó que todos los impuestos son deducibles, mientras que antes de la 1943 los impuestos deducibles son el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio, siempre y cuando tenga relación de causalidad con la actividad productora de renta. Y pues a partir de la 1943 se permitía incluso entrar en un régimen gradual de descuento del impuesto de industria y comercio. Ese descuento, es decir, un impacto directo a la tarifa del impuesto sobre la renta, desaparecería y el impuesto de industria y comercio bajo el régimen anterior sería deducible en la depuración del impuesto sobre la renta. Es un impacto muy fuerte porque es una norma que permitía tomar como descuento, insisto, el impuesto de industria y comercio en el impuesto de renta, primero a un nivel del 50% y gradualmente hasta llegar en el 2022 al 100%. El impuesto al patrimonio, creo que ya me he referido a él, es un impacto relevante. Las personas naturales no tendrán que pagar impuesto al patrimonio en el 2020 y en el 2021. Y hay otras normas que me parece que son importantísimas. El fallo de la Corte plantea que las situaciones jurídicas consolidadas se respetan, es decir, los hechos acaecidos antes de la declaratoria de inconstitucionalidad se van a mantener intactos. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, el impuesto de normalización tributaria quedó bien pago. Recordemos que ese impuesto se vencía el 25 de septiembre, son declaraciones que no pueden ser corregidas por los contribuyentes, que debía ser declarado y pagado en simultánea, de manera que ese valor pagado a título de normalización tributaria está bien pago por los contribuyentes y no habría ningún derecho ni ninguna oportunidad de obtener una devolución. Lo mismo todos los regímenes de amnistía, saneamientos, terminaciones por mutuo acuerdo y conciliaciones. Donde ha operado esta situación, pues claramente se respeta la situación y los valores pagados por el contribuyente y que la ley permitía reducir en un porcentaje significativo cuando se aceptaban los hechos planteados por la administración tributaria, ya fuera en el proceso de determinación oficial o en el proceso de discusión ante la administración o ante la jurisdicción, esas terminaciones por mutuo acuerdo y esas conciliaciones se mantienen intactas. Quiere decir que son situaciones jurídicas consolidadas que la declaratoria de inexequibilidad no va a afectar. Hay un tema de retenciones en la fuente que me parece que es un tema relevante también. Las retenciones en la fuente con la reforma tributaria se incrementaron en la mayoría de los casos. Quiere esto decir que las retenciones se vuelven a su estado anterior si no se aprueba una nueva reforma tributaria que ratifique lo que planteaba la ley 1943, por ejemplo, retenciones por servicios técnicos, que estaban al 15 y subieron al 20, volverían a su tarifa del 15. En general, esos son los que yo visualizo. Hay un tema muy importante, por ejemplo, el régimen de subcapitalización. Ustedes recuerdan, en el régimen de subcapitalización,
Las compañías antes de la ley 1943 tenían una relación de 3-1 en su patrimonio. Quiere decir que podían tener deudas hasta 3 veces el valor de su patrimonio. Y las deudas y los intereses causados sobre deudas que superaran ese valor de 3 veces el patrimonio no podían ser tomados como deducibles. Es una regla de subcapitalización. La ley 1943 cambió la línea, y lo que plantea es que el patrimonio se tiene en cuenta de 2-1, pero además que esta norma de subcapitalización solamente es aplicable para vinculados económicos. De manera que si no se incorpora en una nueva reforma tributaria, volvemos a la regla anterior de subcapitalización en una participación de 3-1 de deuda, en una relación de 3-1 de deuda sobre patrimonio, y aplicable para todo tipo de deudas, excepto las concedidas por el sector financiero. Entonces, y algunas excepciones específicas que trae la ley. Esto me parece interesante y muy importante de ser considerado, porque si ustedes se dan cuenta, muchas de las normas, y esto ha sido bastante manejado en la prensa y en los medios, muchas de las normas que trae la reforma tributaria son normas que permiten incentivar la economía, atraer la inversión extranjera, de manera que yo no tengo la menor duda que, así como ha sido planteado por el gobierno el proyecto de reforma tributaria que incorpore en su mayoría, imagino yo, las normas que planteaba la ley 1943, será presentado al Congreso, seguramente también con mensaje de urgencia para efectos de que se pueda dar el trámite debido, y con toda seguridad el gobierno se cuidará mucho de que se cuiden todos los detalles procedimentales para que pueda llegar a un feliz término la aprobación de la reforma tributaria, y que podamos tener por lo menos una seguridad jurídica y un tránsito pacífico del año grabable 2019 al 2020. Hay algo que se está discutiendo mucho en este momento y que me parece importante llamar la atención sobre ello, y es el impacto sobre el impuesto diferido de renta. Yo creo que para efectos locales el impacto no es muy grande, porque finalmente a 31 de diciembre vamos a tener una definición de qué va a pasar en los años subsiguientes, si la tarifa sí va a ser el 37 o va a ser el 33, 32, 31, 30. Ya lo sabremos a 31 de diciembre, cuando tengamos que revisar la provisión para efectos de contabilidad local, pero para las empresas que reportan a Estados Unidos, a Canadá, a otros países, y que demandan el reporte de un impuesto diferido, por supuesto que tendrán que revisar cuál es el impacto de la declaratoria de inconstitucionalidad. Y digamos que para el cierre de septiembre, tal vez para el cierre de septiembre no debería reconocerse ninguna modificación, y pienso que en eso no hay lugar a dudas. A septiembre no teníamos una decisión de la Corte Constitucional, por lo tanto deberíamos haber calculado nuestro impuesto diferido con las reglas aplicables en ese momento, sin ninguna incertidumbre. Al 31 de diciembre vamos a tener un panorama absolutamente claro, y el panorama es el que nos va a dar la nueva reforma tributaria que esté aprobada para esa fecha. Y si no está aprobada, el 31 de diciembre tendremos que recalcular el impuesto diferido aplicando la tasa ya no del 32, 31 y 30, que es lo que planteaba la ley 1943, sino el régimen anterior, 37%. De manera que en eso sí hay un impacto fuerte que habrá que cuidar de seguirlo, de verificar que estos registros de la cuantificación del impuesto diferido se haga conforme a la regulación vigente en el momento en que se efectúe el cálculo. Doctora, para finalizar, ¿cómo impactará esta decisión teniendo en cuenta que la ley de financiamiento plantea un alivio tributario para las pequeñas y medianas empresas, para el agro y para la economía naranja? Yo creería que esas son de las normas que pueden pasar con relativa facilidad en el Congreso. No me cabe duda, como lo mencionaba hace un rato, que el proyecto va a ser radicado muy pronto ante el Congreso, y que seguramente incorporará estas medidas. De manera que, desde mi perspectiva, el gobierno es el más interesado, y igualmente el Congreso, en que estas actividades sean fomentadas y sean incentivadas. Yo no dudaría que estos van a ser artículos de la nueva reforma tributaria y que van a ser aprobados sin mayor discusión frente al Congreso. Creo que es algo que necesita este país, que necesitan los pequeños emprendedores para poder desarrollar sus iniciativas. Y yo quiero aprovechar, porque me parece que hay un impacto fuerte en materia de evasión y de delito fiscal, de omisión de activos y de inclusión de pasivos inexistentes. Recordemos que la ley 1943 por fin
después de varios intentos, unos más próximos y otros más distantes, de seguir la tendencia global de penalizar la evasión de impuestos. Por fin esta reforma tributaria incorporó la penalización de la evasión en una redacción que genera cierto nivel de complejidad, sin duda, por la intervención de la administración tributaria y la intervención de la justicia penal y la escasa interacción que se ha venido dando históricamente entre estas dos ramas, digamos. De manera que con la declaratoria de inconstitucionalidad, pues nosotros ya no vamos a tener delito fiscal, no vamos a tener el delito de evasión, no vamos a tener el delito de omisión de activos e inclusión de pasivos inexistentes, y de pronto sea una buena oportunidad para redefinir los tipos penales, las sanciones que quedaron incorporadas, porque tienen bastantes elementos que generan bastante incertidumbre frente a los contribuyentes, de manera que es una buena oportunidad para que el gobierno revise esas redacciones y pueda llegar a una redefinición de los tipos penales que le permita al contribuyente sentir que cuando interpreta la norma, que puede interpretar la norma tributaria, que puede interpretarla conforme lo plantea la ley, porque la interpretación de la ley se hace de conformidad con la forma como le convenga al contribuyente, es así como lo plantea la ley. Y tal vez el tema de la configuración penal de la evasión imponía que había cierto nivel de restricción en la posibilidad de que el contribuyente hiciera una interpretación que para las Cortes o que para la DIAN no resultara una interpretación válida. De manera que sí nos parece que entre todos podemos construir como una mejor definición de esas normas para que los contribuyentes no teman litigar los procesos porque se plantean sanciones por inexactitud, por ejemplo. Y hay varios temas adicionales. Recuerden, por ejemplo, las devoluciones automáticas. Las devoluciones automáticas que después con el decreto reglamentario no pareciera que fueran tan automáticas, pero estas devoluciones automáticas también se extinguen con la desaparición con la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley 1943. Y obviamente los decretos reglamentarios que se expidieron y que desarrollan la ley 1943, pues evidentemente tienen un decaimiento porque la norma que están reglamentando ha sido declarada inconstitucional. Luego, esos decretos tuvieron y tendrán una vigencia precaria hasta el 31 de diciembre, en la medida que es hasta el 31 de diciembre, hasta cuando rigen estas normas. Es probable que las normas se repitan en la forma como vienen en la 1943. Por seguridad jurídica sería mejor que los decretos ratificaran o que el gobierno ratificara los decretos que fueron expedidos en desarrollo de la ley 1943, y en todo caso cualquier modificación en el texto de la ley 1943 frente a una norma que ha sido reglamentada amerita la revisión del decreto e impondría que la norma se modificó, que tuvo alguna alteración y por lo tanto que el decreto definitivamente se mantiene decaído y que no se le puede dar vida. No sé si me escuchan. Sí, perfecto, doctora. Queremos agradecerle finalmente por su tiempo, por la disposición al momento de esta entrevista. De igual manera para todos nuestros asistentes, esperamos que la información transmitida sea de mucha utilidad. Nos volveremos a encontrar próximamente con más invitados quienes darán sus apreciaciones respecto al fallo dictado por la Corte Constitucional. Muy buena tarde.